No todo el mundo tiene segundas oportunidades y la mayoría de personas que las tienen suelen desperdiciarlas. Sin embargo, en el caso de Rudeus, esto no es así. Obtener una segunda vida en otro mundo lo ayudó a superarse a sí mismo, lo hizo analizar todo lo que había hecho mal en su vida pasada. Si antes había vivido con miedo y lleno de inseguridades, ahora trataría de enfrentar todos esos problemas. Si era débil, se volvería fuerte. Si antes no conocía la amistad y el amor, en esta nueva vida aprendería el valor de ambas cosas. Rudeus intentaría dejar atrás su versión lamentable del pasado y de esta manera lograría sentirse mejor consigo mismo. ¿Qué tal, gente? Así como lo escucharon, en esta ocasión hablaremos de Rudeus Greyrat. Comencemos. Para entender mejor a este personaje, es necesario hablar de cómo era en su primera vida. En principio podríamos decir que era una persona medianamente normal. Es solo que por culpa del bullying y de las burlas de los demás, Rudeus terminaría tan traumado que no volvería a salir de su habitación. Creía que todo el mundo estaba en su contra y por eso decidió aislarse durante casi 20 años. Permanecer tanto tiempo encerrado le generó ciertas falencias a nivel social. Se convertiría en una persona agresiva y más pervertida de lo normal. Problemas que lo llevarían a ser considerado por todos como alguien desagradable. Es por esto que, tras la muerte de sus padres, sus hermanos decidieron echarlo de su casa y mientras vagaba por las calles preguntándose qué había hecho con su vida, le llegaría una nueva oportunidad tras morir luego de salvar a unos chicos de ser atropellados por un camión. En vez de simplemente morir, Rudeus sería transportado a otro mundo, un mundo donde existía la magia y donde posteriormente tendría su redención. En este lugar, Rudeus tendría que volver a crecer, es decir, empezó siendo un bebé, pero tenía la ventaja de que conservaba todos los recuerdos de su vida pasada. Es por esto que desde un principio decidió no perder el tiempo y aprendió todo lo que pudo. Como es natural, durante sus primeros años, el tipo era muy pervertido. Eran las secuelas de su encierro, pero la perversión era el menor de sus problemas porque Rudeus seguía teniendo miedo de salir al mundo exterior. Si bien había ganado más confianza tras pasar tiempo con su nueva familia y con Roxy, es verdad que traumas tan arraigados como ese no serían fáciles de olvidar. Sin embargo, a diferencia de su yo del pasado, Rudeus sí tenía la voluntad de cambiar. No era solo palabrería, y durante la fiesta de bienvenida que le hicieron a Roxy, lo entiende. Si bien antes era una escoria, en ese nuevo mundo, si se esforzaba y miraba hacia adelante, era muy posible que pudiera hacer algo. Es gracias a este pensamiento que lentamente va superando todos sus traumas. Con la ayuda de Roxy pierde el miedo a salir de su casa. Cuando lo consigue, se pregunta ¿a qué le tenía tanto miedo? No todas las personas son malas, no todos se iban a burlar de él. Rudeus se da cuenta que no era tan difícil cambiar, es solo que en su vida pasada, si bien tenía cierta iniciativa, no tuvo personas que le apoyaran de la misma forma en que Roxy lo hizo. Es por eso que cuando tiene que despedirse de ella, internamente le agradece por curarlo, por ayudarle a ser mejor de lo que era en el pasado. Pero este solo era el primer paso en su desarrollo, ya que una vez perdió el miedo al mundo exterior, rápidamente comenzaría a explorarlo y con ello terminaría conociendo a Sylphie, una chica que defendería de los golpes de otros chicos, aunque claro, en ese entonces Rudeus no sabía que era una chica y cuando lo supo, se convirtió en uno de sus tantos intereses amorosos. Pero nos estamos adelantando un poco. Lo que quiero resaltar del tema de Sylphie es que cuando lo conoció, esa fue la primera vez que Rudeus vio los problemas de racismo y de discriminación que había en ese mundo. A Sylphie la molestaban solo por tener el cabello verde como los Supert, esos seres súper peligrosos sobre los cuales Roxy le había advertido en el pasado. Sin embargo, como Rudeus no era de ese mundo y porque también había sufrido acoso en el pasado, rápidamente empatizó con la chica y desde allí se volverían grandes amigos e incluso decidió enseñarle magia. Algo bastante interesante de todo esto es que Rudeus, a pesar de ser un pervertido y un degenerado, sí tenía ciertos valores morales, porque no es solo que no haya dudado en darle su apoyo a Sylphie, sino que también cuando Paul lo regañó porque creía que había golpeado a los otros niños, Rudeus, gracias a su madurez mental, logró que su padre entrara en razón. Claro, tuvo que amenazarlo con irse de su casa, pero a fin de cuentas, sí hizo que Paul reflexionara sobre qué tanto confiaba en su propio hijo. La cosa es que con el tiempo, Rudeus y Sylphie se volvieron muy cercanos, tanto así que podría decirse que la chica generó cierta dependencia emocional hacia el protagonista. Incluso querían estudiar en la misma universidad, y claro, como Rudeus estaba interesado en ella, no dudó en pedirle a sus padres que le ayudaran con eso. Paul decidió ayudarlo, pero en el proceso lo envió lejos de su pueblo natal con su otra familia, los Boreas Greyrat. Su trabajo
trabajo allí sería simple pero muy complicado. Tenía que enseñarle a Eris, una chica bastante agresiva quien al principio siempre lo golpeaba. Y esto es bastante curioso, porque el hecho de que Rudeus no se rindiera con ella representa la evolución que tuvo como personaje. Esto lo digo porque el Rudeus del pasado, aquel que le tenía miedo a salir de su casa, rápidamente se habría marchado de ese lugar por miedo a la chica. Y la pregunta es, ¿por qué no se rindió? ¿Por qué decidió tomar ese trabajo tan complicado? Hay dos razones para ello. La primera es que no quería darle a Paul la oportunidad para reírse de él. Era una cuestión de orgullo. Y la segunda es por Sylphie. Si Rudeus no tomaba ese trabajo, muy difícilmente podría conseguir el dinero necesario para que ella fuera a la Universidad de Magia con él. Debido a esto, decide tolerar a Eris por un tiempo que no dura mucho porque la chica era insoportable. Rudeus se termina cansando y decide darle un buen susto para que las cosas fueran mucho más fáciles. El problema es que el susto terminó siendo real, y en su intento por ser el héroe de la chica, casi termina muerto. Cuando Rudeus es salvado por Ghislaine, en ese momento se dio cuenta de que durante todo ese tiempo había vivido con la idea equivocada. Creía que por haber sido alabado por Roxy y ser considerado una especie de genio, era capaz de cualquier cosa. Creía que era invencible, pero la realidad era distinta. Casi muere por andar de sobrado, y al notar eso, decide que no es el indicado para enseñarle a Eris. Pero para su suerte, la chica quedó impresionada por sus acciones y decidió darle otra oportunidad. Pasarían entonces los años y su relación con Eris mejoraría muchísimo, incluso parece que ella se enamoró de él, pero esa breve felicidad terminaría una vez que ocurrió el desastre de Maná. En su intento por proteger a Eris, terminaría siendo transportado con ella al continente demonio. Antes de despertar, conocería a cierto ser peculiar, alguien que le daría consejos para sobrevivir y quien por ese entonces parecía ser un aliado, el autodenominado hombre dios o Hitogami. Este ser le diría que una vez despierte debería apoyar a cierto hombre. Si lo hace, podría sobrevivir en ese lugar tan peligroso. Dicho hombre resultaría ser un Supert llamado Ruigerd Superdia. Si bien al principio Rudeus se asustó por las historias que le había contado Roxy, rápidamente se dio cuenta de que el hombre los había salvado. Alguien así no podría ser una mala persona, y más tarde, cuando se entera de la verdad sobre la guerra de cientos de años en el pasado, entiende que ese hombre es muy parecido a él. Se pregunta si durante todo ese tiempo que Ruigerd vivió solo, tuvo arrepentimientos. ¿Acaso se sintió miserable? Rudeus podía empatizar con él, porque por su parte, también lamentaba todo lo que hizo en su vida pasada, en todo ese tiempo que pasó solo sintiéndose de lo peor. Es por esa empatía y en parte por el consejo del hombre dios, que Rudeus hace lo posible por ayudarlo en su lucha por limpiar el nombre de su tribu. Pero esta tarea no sería nada fácil. El propio Ruigerd se lo complica. Por un lado, estaba el hecho de que debía mantener su identidad en secreto ya que los Supert eran temidos por todos, y por otro, estaba el tema de su estricta moralidad. Ruigerd no toleraba nada que considerara incorrecto. Por ejemplo, no dudó en decapitar a un secuestrador de animales cuando golpeó a Rudeus. En ese momento el protagonista quedó frío. No se esperaba que Ruigerd fuera tan lejos como para matar a alguien solo porque golpeó a un niño. Allí entendió que limpiar su reputación sería todo un reto, y es por eso que le pide que no vuelva a asesinar. Primero porque no importa si mata a alguien bueno o malo. A los ojos del mundo solo importa quién es el asesino, y segundo porque no quiere tenerle miedo. Rudeus hizo lo posible para calmar a Ruigerd y de la misma forma también logró convencerlo para que aceptara trabajar con los secuestradores. De esta manera se aprovecharían de su rango como aventureros para hacer más dinero. En este inicio del grupo conocido como Dead End, Rudeus comprendería de nuevo que sus planes podían fallar. En el momento en el que ve volando la cabeza de uno de los chicos que supuestamente tratarían de salvar, entiende que en su afán por buscar lo mejor para su grupo, siempre termina tomando las decisiones equivocadas. No es solo que un niño muriera, sino que por discutir con Ruigerd por haberlo detenido, no pudieron llegar a tiempo para salvar a otros aventureros. Es por esta sensación de impotencia de haber tardado en tomar una decisión que más adelante, cuando el hombre caballo los amenazó con delatarlos, Rudeus no se lo pensó dos veces y estuvo a punto de barrer con toda la ciudad. De no ser por Ruigerd, quien decidió revelar su identidad, la cosa se habría puesto muy fea. Y aquí lo interesante es ver la reacción que tuvo no solo el hombre caballo, sino también los chicos que habían salvado previamente. Como ellos se asustaron de Ruigerd tras enterarse que era un Supert, pese a que horas antes había evitado sus muertes. En ese momento es donde Rudeus entendió que el miedo por los Supert estaba demasiado arraigado en el subconsciente de las personas, pero no todo fue malo. De este inconveniente surgió algo muy positivo. Tras ver la determinación de Rudeus, Ruigerd dejó atrás sus diferencias con él. Una vez entendió que lo único que el chico quería era proteger a Eris, decide reconocerlo como guerrero. A partir de ese momento, la relación entre este grupo mejora considerablemente, pero aún había ciertas dudas. Rudeus todavía estaba preocupado sobre cómo regresar a casa.
Para su suerte, tras un año de la última charla, el hombre Dios le volvió a dar consejos. Esta vez conseguiría el ojo de la adivinación por parte de la emperatriz demonio. Rudeus no tardó mucho en dominarlo y con este nuevo poder sería capaz de vencer a Eris en una lucha cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en ese momento él no se dio cuenta de que lastimó el orgullo de la chica. Cuando reflexionó sobre eso, entendió que no debería alegrarse por lo que pasó. Después de todo, él consiguió ese ojo por accidente, mientras que Eris había entrenado incansablemente durante mucho tiempo. Rudeus sabe que se dejó llevar, y en vez de darle más vueltas a lo que pasó, decide buscar la manera de llevar a Eris a su casa. Es por eso que intenta vender el bastón que la chica le había regalado en el pasado. Pero antes de que lo hiciera, sería descubierto por Ruiger, quien le hizo entrar en razón. Si bien sabía que les cobraban mucho por su culpa, por el odio hacia los Supert, si vendía ese bastón, solo dividiría el grupo. Ruiger le pidió que confiara más en él, y es por ello que le dice que aceptará viajar con contrabandistas para que así no tenga que vender ese objeto tan preciado para él. Después de esto es cuando tenemos todo el asunto con los secuestradores de furros, con Gise, con la lucha moral de Rudeus, cómo duda en si salvar a la gente de Doldia o si mejor evita una lucha directa contra alguien más fuerte. Para Rudeus no era lógico arriesgar su vida por personas que no conocía. En ocasiones anteriores solo lo hizo porque sabía que tenía todas las de ganar. Tenía a Ruiger de su lado, pero aquí no. Y si hay algo que nos ha demostrado el protagonista desde que empezó la historia, es que tiene miedo de la muerte. Cuando Ghislaine lo salvó en el pasado, no pudo evitar preguntarse qué le pasaría si muriera de nuevo. ¿Acaso volvería al mundo real o simplemente desaparecería? Para Rudeus el valor de la vida es muy importante, y por eso es que en muchas ocasiones queda en shock cuando muere alguien. La reacción que tuvo cuando Ruiger mató al secuestrador de animales o cuando vio morir al chico aventurero confirman esto. Entonces, en esta situación donde enfrentarse a Galus, el Santo del Norte, representa un gran riesgo para su vida, es normal que tenga muchas dudas sobre si debe hacerlo o no. Al final, si no es porque la bestia sagrada decidió atacar al villano, muy probablemente Rudeus no hubiera hecho nada, pero como este animal le dio una oportunidad para ganar, pues decidió hacerlo. Al final, para su suerte, todo salió bien, y luego de esta experiencia en Doldia, es cuando tenemos uno de los mejores desarrollos del protagonista, su reencuentro con Paul. En principio todo parecía ir bien, pero Rudeus ignoraba que el desastre de Maná no lo había afectado solo a él. Su padre se lo recordó y es allí cuando se da cuenta de que actuó de forma muy despreocupada durante el último año. Se preguntó por qué nunca pensó en los demás afectados, por qué nunca escribió. Se dio cuenta de ese error, pero al ver la actitud de Paul, como este lo juzgó por no haber hecho más de la cuenta, Rudeus simplemente se dejó llevar y terminó diciéndole cosas muy hirientes. No era consciente de que su madre y Lilia estaban desaparecidas y la cosa no mejora cuando se preocupa primero por Sylphie antes que por su familia. La verdad aquí Rudeus sí se pifió. Es entendible que Paul se moleste con él, pero aún así es interesante entender por qué pensó primero en Sylphie. No es como que su madre no sea importante para él, ni tampoco Aisha o Lilia. Lo que sucede es que inconscientemente Rudeus no les da la misma prioridad que a Sylphie porque en su vida anterior también tuvo padres y hermanos, mientras que alguien como la elfa, una amiga que lo admira, un interés amoroso, algo como eso, era completamente inexistente en esa vida pasada. Repito, no es que su familia no sea importante para él, es solo que ya tuvo dos, e inconscientemente esto hace que no les dé tanto valor. Al menos al principio, porque después recapacita y decide buscarlas. Pero regresando al tema de Paul, ambos terminan en malos términos y contrario a lo que podríamos pensar, al protagonista sí le afectó mucho discutir con su padre. En parte es porque se dio cuenta que fue muy ignorante, pero también porque no le gustó la forma en que los demás lo vieron, sobre todo Paul, con una mirada de decepción, miradas que le recordaban la impotencia que sufría en su vida pasada. La verdad es que Rudeus sí se deprimió bastante, pero aquí quien tomó la iniciativa por arreglar las cosas fue el propio Paul, quien decidió dejar su orgullo atrás y lo buscó para hablar. Al principio, Rudeus quería terminar la conversación lo antes posible, pero cuando el tabernero le pide que mire a su padre a los ojos, se da cuenta de que este sí estaba bastante arrepentido. Su mirada le recordó a su yo del pasado, a aquel que se sintió mal cuando se molestó con un amigo que solo trataba de animarlo. La diferencia estaba en que en ese entonces él no hizo nada para arreglar las cosas, mientras que en este caso su padre sí lo estaba haciendo. Al entender eso, Rudeus le pidió a Paul que lo abrazara y allí arreglaron sus diferencias. Después de esto pasan todo tipo de cosas, se reencuentra con Aisha, no le dice su nombre para no decepcionarla, salva a Lilia, conoce a Sanova, Orsted lo acedona, etcétera, etcétera. Lo importante de esto último es la conversación que tiene con el hombre Dios, como Rudeus, al igual que con Ruigerd, siente empatía con Orsted, tras enterarse que todos lo odian o temen por culpa de una maldición. Para él es horrible que nadie lo quiera.
Eso por un lado, pero por otro, también se alegra de saber que gracias a su trabajo, la maldición sobre los Supert ha desaparecido casi por completo, y a pesar de que creía que iba a morir en ese momento, lo haría sin muchos arrepentimientos. Es más, estaba feliz de haber tenido una segunda oportunidad. Sin embargo, se estaba adelantando demasiado. Para su suerte, no murió. De alguna manera, Nanahoshi convenció a Ørsted para que no terminara el trabajo y en vez de eso le salvara la vida. Luego de esto, Rudeus le revelaría todo a Ruijerd sobre el hombre dios y sobre cómo la maldición de Laplace había desaparecido casi por completo. Cuando llegan a su antiguo hogar, Ruijerd le agradece por todo. Si bien Rudeus le dice que solo lo ayudó porque Hitogami se lo sugirió, la verdad es que tal y como le dijo Ruijerd, quien lo ayudó, quien tomó esa decisión, fue él, no ese dios. Al final, tras cumplir su promesa, su amigo seguiría su propio camino, y si bien Rudeus se sintió triste porque tendrían que separarse, sabía que en algún momento podrían reencontrarse. Pero allí no terminarían las despedidas, porque luego de que coronara con Eris, a la mañana siguiente, esta lo abandonaría. Y eso sí que destruyó al pobre Rudy. Era su primera decepción amorosa y le costó bastante recuperarse de ello. Pasó mucho tiempo en cama sintiéndose miserable. De nuevo volvía a ser el Rudeus del pasado, aquel que no quería saber nada del mundo, aquel que simplemente se había aislado de todos. No podía entender por qué Eris lo dejó así como así. Se suponía que ella lo amaba. ¿Acaso hizo algo mal? ¿Acaso no sirvió de nada cambiar porque al final volvió a terminar solo? Todos esos pensamientos negativos volverían a inundar su mente. Sin embargo, esta vez, a diferencia de su vida anterior, todavía tenía algo por qué vivir, y la imagen de su madre se lo hace recordar. Todavía tenía una familia, y no podía simplemente olvidar la promesa que hizo de reunirla de nuevo. Recordar su responsabilidad lo ayuda a levantarse y seguir adelante. Esta vez no se quedaría aislado de por vida, no volvería a cometer ese error, pero eso sí, a partir de ese momento se convertiría en Rudeus el Impotente. Rudeus era una persona que se arrepentía de las decisiones que tomó en su vida pasada. Solo recordar su aspecto le molestaba. No quería regresar a ser esa persona miserable y llena de traumas. Es por eso que en esta segunda oportunidad de vida haría lo necesario para cambiar, para mejorarse a sí mismo. Primero dejaría atrás sus traumas del pasado y luego trataría de vivir una vida sin tantos lamentos. En el proceso conocería todo tipo de personas que lo ayudarían a no rendirse tan fácil. Personas que le harían entender que él no era el único con problemas o arrepentimientos. Todos los tenían. No estaba solo en ese sentido, y entenderlo le ayudaría a empatizar con los demás. Ruijerd es el mejor ejemplo de ellos. Que el odio hacia su tribu haya disminuido gracias a él realmente le alegró. Incluso cuando creyó que iba a morir, no se sintió mal porque por lo menos pudo ayudar a otros a diferencia de su vida anterior. Esa vida donde todo el mundo lo veía como alguien innecesario. Al final, los lazos que creó con sus intereses amorosos, familia y amigos le darían una razón para seguir adelante. Si bien habría momentos donde volvería a sentirse miserable, ya no se quedaría en ese estado lamentable de por vida. Tal como él reconoció en esa fiesta de bienvenida de Roxy, si él se esforzaba y miraba hacia adelante, podría lograr algo en esta nueva oportunidad. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.